Realmente se entrará por esta puerta, a la verdad. Yo creo que el Espíritu Santo es el que mejor conoce el presente y todo lo que vaya a suceder. Amén. Y él me decía a mi amigo que bueno, que me preparara para el día de hoy. Me pidió, me dice mi amigo que recordara esta palabra y recordara esto, y que esta era la palabra para el día de hoy. Mi esposo tiene una palabra muy importante, pero esta palabra es importante y fuerte. Entonces es para que él la dé cuando el Señor ya le diga ya. Amén. Ahora nos vamos a centrar en la palabra que el Señor trae hoy. Amén. Esta es la palabra del Señor. La palabra que el Señor trae hoy es: cuando no vemos correctamente. Amén. Cuando no miramos correctamente y ponemos nuestra mirada en la dirección incorrecta. Amén. Bueno, nos vamos a ir al libro de Números. Nos vamos a ubicar en el libro de Números y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la enseñanza y dirección preciosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Interesante la palabra que el Señor me traía, porque dice misión de los 12 espías. 12 espías. Bueno, así me la traía el Señor, pero primero vamos a leerlo en la palabra, que dice la palabra acerca de los 12 espías, y luego vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de esta palabra para el día de hoy. Entonces, de nuevo les recuerdo, Números, el libro de Números, capítulo 13. Amén. El título de esta palabra se llama Misión de los 12 espías. Así se titula aquí en la palabra. La palabra de hoy es cuando no miramos en la dirección correcta. Amén. A la verdad, es muy necesario que todos miremos en la dirección correcta, porque cuando miramos en la dirección correcta, nos equivocamos en gran manera. Amén. Cometemos errores gravísimos. El problema es que hay errores para los que hay arrepentimiento y nos podemos devolver y recuperar, pero hay otros que no hay vuelta de hoja. Después de que están cometidos, ya no hay nada que se pueda hacer. Amén. Y eso debemos entenderlo, y lo vamos a ver en la palabra que nos trae el Señor hoy, que es un ejemplo grande de esos errores. Amén. Dice la palabra del Señor así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Imagínense, eran 12 tribus, y el Señor le dice a Moisés que de esas 12 tribus tenía que escoger uno que la representara. ¿Sí? Por eso dice 12 espías, para que fueran a mirar la tierra que el Señor les iba a entregar. ¿Hasta ahí claro? Listo. Dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorim; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoni; de la tribu de Isaacar, hijo de Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sudí; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalit; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabit,
hijo de Batsib, de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Amén. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Amén. O sea que hubo uno de ellos al que le pusieron un sobrenombre. Amén. Luego dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. O sea que para el tiempo en que el Señor envía a los espías, había tiempo de cosecha, amén, de uvas. Amén. ¿Estamos claros en eso? Luego dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac, y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebreón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Amén. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Imagínense, se demoraron un mes larguito, ¿no? Estando por allá antes de volver, ¿no? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Amén. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. ¿Saben algo? Es cierto, a veces no vemos correctamente en la dirección correcta. Si vamos a mirar esta palabra, si vamos a escudriñarla un poco más, a ellos les dieron una orden, ¿sí o no?
Nunca les pidieron opinión, nunca les dijeron, dígame qué podemos y no qué podemos hacer. Les dieron una orden. Amén. Pero lastimosamente el ser humano tiene por costumbre hacer lo que no se le pide hacer. Y ahí es donde miramos incorrectamente. Hacemos lo que no se nos pide. Así somos. Cuando Dios es claro en las cosas que nos da como orden. Mira algo. Esta palabra, la verdad, es para uno analizarse. Si yo me voy a mis principios, a mí Dios no me dio la orden de dar explicaciones por mi trabajo. Y a veces hacemos cosas que Dios no nos demandó hacer. Amén. Estos varones, el Señor le dice a Moisés que escoja 12 varones, uno por cada tribu de Israel, porque eran 12 tribus, las cuales tenían que estar representadas por un varón de cada una de ellas. Y luego el Señor le deja claro a Moisés que lo único que ellos tenían que ir a hacer era ir a reconocer la tierra que el Señor les iba a entregar. Nunca el Señor le dijo, dígales que opinen. ¿Me hago entender? Y una cosa es dar mi opinión de lo que yo pienso y otra cosa es hacer exactamente lo que Dios me dice. Bueno, pero estos varones no tuvieron en cuenta, no analizaron la orden, pensaron, podemos opinar, y pusieron en disensión el pueblo, amedrentaron el pueblo con sus palabras, lo llenaron de miedo, de cobardía, ¿cierto? Tan así que el pueblo empezó a murmurar. Amén. Fue tal la murmuración que muchas veces pensamos que eso no enoja al Señor y no lo llevamos a tomar determinaciones y decisiones duras, pero lo llevamos a eso por lo que hacemos, porque hacemos algo que el Dios Todopoderoso no nos ha pedido. Amén. Por eso la persona, sea oveja, sea siervo, lo que sea, debe limitarse a hacer únicamente lo que le pidieron, nada más. Eso se llama diligencia. Pero cuando nos pasamos de ese punto, cuando hacemos lo que no debemos, entonces Dios nos pide cuentas. Amén. Porque nos vamos a términos que Dios no nos ha demandado. Amén. Entonces ellos tenían una orden clara: ir y reconocer la tierra y traer evidencias de lo que Dios les había dicho, o sea, del fruto si era fértil, nada más. Ellos no tenían por qué venir a decir en el pueblo que había hombres peligrosos. Eso no fue lo que Dios les dijo, amén, a través de su siervo. Pero ellos hicieron más. El problema es que lo que ellos hicieron de más no trajo buenas consecuencias. Amén. No hizo que fuesen aprobados por Dios. Y nosotros tenemos que buscar que Dios, cuando nos manda a hacer algo, nos apruebe porque lo hemos hecho bien, porque hemos sido diligentes, no negligentes con nuestro trabajo. Amén. A la verdad que la palabra del Señor, para mirarla a más profundidades, es fuerte. A veces nos confronta, a veces nos hace llorar, a veces nos enfrenta con nuestra realidad, pero también a veces nos enseña por qué Dios hace las cosas y por qué toma decisiones tan radicales y tan duras. Porque nos pasamos del límite que Dios nos marca cuando nos da una orden. Y esto se ha visto en la palabra en muchas ocasiones. Vemos a este rey al que el profeta le dice: espérate antes de salir a guerra, porque hay que quemar holocausto para el Señor. Espérate a que yo venga, ofrezca el sacrificio, ¿cierto? Saúl, el rey Saúl. El profeta le dice: espérate, o sea, no vayas a hacer nada más, o sea, tú te vas a estar ahí quieto, vas a prepararlo, pero yo voy a venir a ofrecerlo porque eso me corresponde a mí, eso no te vayas a meter ahí. Pero él, cuando vio que el otro se demoraba, se tardaba en llegar, no llegaba, ahí dijo: no, veo que el pueblo se está yendo, le voy a ayudar al profeta, al siervo. Y fue y metió mano y quemó el holocausto. ¿Qué generó eso? ¿Una consecuencia? Sí.
Dios ya no quiso ir delante de él. Y a veces miramos mal, pensamos, y en nuestro raciocinio decimos, no, yo estoy bien, yo no estoy equivocado, lo que estoy pensando es así. Pero Dios no lo ve de esa manera. Y su palabra es el mejor ejemplo para que sepamos cuando Dios nos está diciendo, hasta aquí haces y no pases ese lindero, porque Dios no lo... Miramos lo que sigue en la palabra en Números 13, ¿cierto? Dice el capítulo 14, los israelitas se rebelan contra Jehová. Dice, entonces, mira lo que dice, sigue la palabra. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se lamentaron, ¿no? Dios nos trajo a morir, allá esos gigantes nos van a matar. Dios nunca les dijo nada de eso. Hay algo que tenemos que aprender. Dios nos da lo que podemos manejar. El resto, Él se encarga de manejarlo. Pero somos tan a veces faltos de entendimiento que pretendemos que Dios nos diga todo. Imagínate que Dios te diga, ve a predicar, a llevar la palabra, pero no vas a volver. A ver si vas, y siendo nuevo. A lo mejor te entra cobardía. Entonces Dios tiene que mirar. Dios te da una parte, tú obedeces, y el resto de los peligros Dios se los reserva. Porque Él sabrá cómo te cuida. O sea, el problema tuyo es que quieres saberlo todo y de una. Y el problema es que muchas veces no estás listo para manejar toda esa verdad, toda esa realidad que Dios tiene para ti. Y cuando no estás listo, pues te estrampas por estar pidiendo lo que no debes pedir antes de tiempo. Amén. Mira ellos, 12 que iban a ir a revisar la tierra. 12 encargados de ir a traer evidencia que lo que Dios estaba diciendo era así, era una tierra fértil. Y lo hicieron bien cuando dieron la información hasta ahí. Pero cuando ya se creyeron que estaban bien, se confiaron y regaron la sopa. Y se tiraron todo. Y mira lo que está diciendo la palabra. Y pusieron a toda la congregación en disensión, en murmuración y en quejarse delante del Señor. Ahora dice, y lloró aquella noche, dice, y se quejaron contra Moisés, imagínense, se le fueron encima al otro, al líder. Se le fueron encima y le dijeron, es que por esto, es que si ve, yo no me imagino cómo sería en ese tiempo ese pueblo echándole la culpa a Moisés de todo lo malo que les había pasado, recordándole todo el desierto que habían atravesado, las cosas malas que habían vivido por culpa de él, para venir a darse cuenta que venían a morir en manos de los gigantes. Yo no me imagino todo el reguero de especulación que hicieron, la imaginación les volaba, la cabeza se les hizo así. Y yo no me imagino a Moisés ahí mirándolos y pucha, y ahora cómo callo a esta gente, cómo le digo que así no es, cómo les hago entender, si todos ya entenecieron su corazón y nadie me va a oír. Y mira lo que dice la palabra. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá, imagínense eso, o sea que eso no fue pequeñita la quejadanza, ¿no? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. No les digo, yo creo que eso hicieron, se devolvieron hasta la primera prueba que tuvieron, y eso todo se lo sacaron en cara al Moisés. Moisés, nos sacaste de Egipto cuando ya estábamos bien. Moisés, llevamos tanto tiempo en el desierto tragando esto, lo otro y nada, y ahora vienes y nos traes a una... Yo no me imagino cómo fue la murmuración tan berraca, pero todos tenían la razón. El único equivocado y perdido era Moisés. Imagínense eso. Luego dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer? Yo no me acabo de leer, pues les estoy diciendo, imagínense todo lo que dijeron. Nos trajo, o sea, todo lo que pasamos para venir a morir justo aquí. O sea, ninguno nos salvamos, todos caímos. Es la ignorancia y la inmadurez espiritual del hombre lo que hace que mire en la dirección errónea. Amén. Y luego dice, y decía el uno al otro, eso también es, yo no me imagino cuando se dicen al oído, no, es que nomás mira nomás qué día lo que pasó.
Y se decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos, o sea, escojamos otro líder para que nos lleve de vuelta a Egipto, porque si no aquí nos matan. A la verdad, Dios, me estás confrontando con una realidad, pero esa es la realidad del ser humano cuando no mira donde tiene que mirar. Amén. Y luego queremos devolvernos para arreglar lo que ya no se va a poder arreglar. Hay cosas en el camino del Señor que no tienen arreglo, no lo tienen. Por eso es necesario menguar, callar, ser prudentes y esperar, porque solo en la espera Dios mostrará con claridad las cosas. El ser humano es impulsivo, porque aquí muestra un pueblo que, como siempre, actuaba impulsivamente, dejado llevar por los decires de otros, pero nunca en madurez con el Señor. Amén. Ni viendo las obras que Dios había hecho con ellos, fueron maduros en ese momento para creerle a Dios. Hasta el último momento, hasta el último día, antes de que el Señor lo tratara, fueron duros de servicio, fueron duros de corazón y vieron de manera incorrecta las cosas hasta el último día. Amén. Qué duro, ¿verdad? Y qué realidad tan grande. Y dice la palabra: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que... sí, sí. Oye, mi amor, lo que el Señor te traiga para que te alistes, y ahorita te cedo el espacio. Amén. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, ya los que realmente estaban mirando la dirección correcta sintieron indignación, enojo, molestia. El rasgar sus vestidos era mostrar el aprobio, el cilicio en el que se entraba, porque el pueblo estaba endurecido, el pueblo estaba entenebrecido en su corazón, mirando incorrectamente. Amén. Mira, dice que los rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, como, oiga, no se deje llevar por lo que acaba de oír, espérese, baje, mengue, mire la dirección correcta. Es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare, mira lo que dice: si Jehová se agradare de nosotros, amén, Él nos llevará a esta tierra y no las entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Mira la diferencia entre el maduro espiritualmente y el inmaduro espiritualmente. El inmaduro se mueve en las aguas y pierde la fe y la visión que Dios le marcó para llegar allá. La pierde en segundos, y la pierde por el oír, por lo que oye, por las murmuraciones, por la falta de madurez de otros, porque se deja llevar por lo que escucha. Entonces pierde el horizonte que Dios marcó. Pero el que es maduro sabe que Jehová es poderoso para hacer lo que dijo, y estas cosas, aún cuando al principio sean dolorosas, al final le mostrarán en quién debe confiar. Amén. Entonces, mira algo. Él les dijo: no temas, si el Señor dijo, Él lo hará. Toda la vida es esta palabra, mírenme, de tiempo en tiempo, la palabra del Señor se cumple en la vida del que cree y realmente has decidido seguir a Cristo. Su palabra es veraz y se tiene que cumplir.
Porque lo que Dios le marca para alguien y le dice esto y esto acontecerá, acontecerá. Y no vendrá la gloria para esa persona si no acontece primero todo lo que Dios le programó para que él pase por ello. Amén. Mira algo interesante. Por eso la gente no discierne nunca los tiempos del Señor, porque creen y piensan que en su opinión humana ya le ganaron al Señor a saber qué va a hacer Él. Pero nosotros no somos más que Él, no somos más sabios que Él. Por eso debemos limitarnos solo a oír lo que nos dijo y a mantenernos ahí, quietos, sin dejarnos mover, sin importar lo que pase, lo que suceda a nuestro alrededor. Hoy el Señor les dice, ¿sabes? Madurez no es prestar el oído para que todo aquel que me meta cosas en la cabeza me haga desenfocarme de mi camino. Eso solo me enseña que estoy siendo un inmaduro en las cosas del Señor. Esto solo me muestra que yo no estoy mirando en la dirección correcta. Eso solo me muestra cuán vulnerable soy y fácil de arrastrar por Satanás al mover de él, no a lo que Dios quiere hacer conmigo. Al final, dice el Señor, y mira lo que dicen ellos, porque ellos venden un argumento y en serio que es real ese argumento, porque pasa, sucede. Ellos dicen, más bien si nosotros nos hiciéramos agradables, o sea, delante del Señor, si nosotros nos hiciéramos agradables, o sea, no es lo que ustedes piensan, no es lo que los otros les dijeron, si nos hiciéramos aceptos, Dios nos entregará la tierra porque Él lo ha prometido. Entonces, ¿será que Dios te entrega a ti lo que te promete porque otros te vean? ¿O porque tú decides ser acepto delante de Dios para eso que Dios quiere darte? Amén. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, no importa lo que oigas. Lo que va a primar para Dios es a quién decides escuchar, a quién decides creerle. Amén. Eran 12 vieron las mismas cosas. Mira, 12 vieron lo mismo. No vieron diferente, los 12 vieron lo mismo. Métete esto en la cabeza. Pueden haber muchos dando un testimonio de algo y diciendo es lo mismo. Pero 12, de esos 12, ¿cuántos estaban mirando en la dirección correcta? Amén. 12 viendo exactamente lo mismo. Las uvas, los higos, la tierra, los gigantes. 12 viendo exactamente lo mismo. Pero 12 de esos 12 habían 2 que eran diferentes a los otros 10. 12 que se limitaron a ir a hacer, pero 10 de ellos hicieron lo que no tenían que hacer con lo que se les había dado. Y de esos 10 Dios solo cogió todos, porque 2 se mantuvieron en la línea, mirando correctamente. Amén. Esos 12, imagínate qué cosa tan dura les vino a ellos. Vamos a mirar. Dice Jehová, o sea, si Jehová dice la palabra, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. O sea, ellos sabían que Dios no estaba con ellos. Amén. Mira lo que dice. Y con nosotros está Jehová, no les temáis. Luego agrega, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. El Espíritu Santo en la parte como lo exhorta a. Entonces, mire, es más, describe que ni tratando de hacerle ver en la dirección correcta, vieron, ni tratando, no importaba.
importaba de qué manera lo fueran a hacer. No vieron, no les dio la gana ver, porque dice, entonces toda la multitud habló para apedrearlos. O sea, en vez de solución era pero acabar. No querían oír. Y cuando un pueblo o el que sea tiene el corazón entenebrecido, no escucha razones, no hay manera de que vea la verdad, por más que se la pongan enfrente. Amén. ¿Es una triste realidad ese, hermano? Sí. El problema es cuando ya el diablo deja de influenciar a la persona y lo suelta. Porque entonces ahí viene la caída, la amiga que regó y se quiere devolver, y hay cosas en el Señor que ya uno no puede recuperar. Amén. Es una triste realidad. Mira lo que dice. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Tuvo que el Señor venir y defenderla, y no nos matan ahí a los únicos tres que estaban de acuerdo con el Señor. Bueno, 4. A los únicos 4 de una multitud de millones. Solo había 4 que estaban mirando hacia donde el Señor quería que miraran, y todo el resto estaban convencidos de que tenían la razón y de lo que no había error, equivocación, habían venido a morir en ese lugar. Por eso Dios una vez le decía al pueblo: no es tu mente, no son tus pensamientos, no es lo que crees, no es lo que ves a simple vista, es más profundo, mucho más. Amén. Luego dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me la van a sacar? ¿Hasta cuándo me van a llevar enojo? ¿Hasta cuándo me causarán molestia? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad. ¿Vino disciplina? ¿Usted qué piensa? Y los destruiré. O sea que el Señor tomó una decisión con ese pueblo. ¿Los iba a meter a la tierra? ¿Pero por qué no los iba a meter? ¿Usted por qué piensa que no los iba a meter? Porque no le creyeron. No le creyeron. No creyeron. No importaba que Dios hiciera. Mucha gente es a veces altanera y le dice al Señor: hasta que yo lo vea, no he de creer que lo vas a hacer. No creen. Lastimosamente la palabra describe que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Si Dios hubiera imágenes, entonces la pondría muy fácil, ¿no? Primero nos da para que le creamos, ¿no? Como le dijo allá al incrédulo: no meta el dedo en la llaga porque sepa que sí resucité, ¿no? Meta el dedo ahí. No funciona así. Y ese es el problema del ser humano, que como queremos a nuestra manera, pues Dios nos hace un tiempo, otro tiempo, para ver si nuestra fe y lo que decimos creerle es real. Es real. Y por eso Dios nos prueba, a veces nos exhorta duro, a veces nos dice cosas que no vamos a comprender en el momento, porque necesitamos aprender a tener humildad delante del Señor y a saber que Dios es grande, que Dios puede, que tenemos un Dios de imposibles, pero lo hacemos menos, lo hacemos chiquito, lo hacemos más grande los gigantes que estaban en la tierra, que el que manda la palabra y dice va a ser hecho. Amén. Y luego dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande. O sea, Jehová le dijo a Moisés: ¿dejas de ser mi siervo? Solamente le dijo: ¿sabes qué? ¿No quieren? Bueno, voy a traerte otros que sí van a querer. Te voy a poner sobre gente con más mayordomía que estos. Y muchas veces pensamos que Dios es ilógico en lo que hace. No, Dios es correcto. Dios es sabio. Y Dios no se va. El que el varado es uno. Amén. El varado es uno que no sabe ni dónde está parado con el Señor. No sabe ni cómo lo está mirando el Señor a uno.
Luego dice, más fuerte que ellos. Mira, a veces los siervos, porque pasa eso, Moisés hizo esto, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Y que de día ibas delante de ellos como columna de nube, y de noche en columna de fuego. Amén. Y que has hecho morir a este pueblo a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, ¿por qué? Cuanto no pudo Jehová meter este pueblo. Mira lo que le dijo Moisés al Señor. A veces pensamos que Dios pone un líder porque sí, ahí. A veces juzgamos a la ligera cosas que no entendemos. Pero mira lo que le dijo Moisés al Señor. No lo hagas, Dios, para que no digan que te quedó grande meterlos, porque tú no eres Dios al que te quede grande nada. Yo sé quién eres, mira lo que le está diciendo Moisés a Dios. Yo sé quién eres tú, pero por causa de quién eres tú, aún haz. O sea, le pidió misericordia. Le dijo, ¿sabes qué? Jálalos. Sabemos, yo sé, Señor, que con todo lo que hacen no lo merecen, pero jálalos, Señor, jálalos por causa de ti y de lo que has dicho, por causa de que otros no se alejen por culpa de este pueblo. Amén. Entonces Moisés lo que estaba haciendo era reconviniendo con el Señor. ¿Tú crees que Dios pone un siervo solamente para que esté ahí parado y ejerza autoridad? No, muchas veces no es así. Muchas veces el Señor, aunque no quiera, nos hace partícipes de sus decisiones, para que luego no le digamos es que nunca pude opinar y siempre ha sido severo. Nos deja participar en sus decisiones, pero todo tiene un límite para Dios. Amén. Mira algo. Le decía a Moisés, y lo dirán, y este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, a los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubiese oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Amén. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mira lo que el cielo le está diciendo, Señor, perdónalos. O sea, él no le estaba diciendo, Señor, no es justo que los castiguen, no. Bien se lo han ganado. Pero más por causa de ti, de tu nombre, de tu palabra, de tu promesa, perdónalos y extiende tu misericordia sobre ellos. Hoy entiendo por qué el Señor traía esta palabra, ¿saben? Nunca un líder del Señor que esté mirando hacia la vista que Dios puso a mirar va a ser aprobado por los hombres. Nunca. Jamás va a ser así. La triste realidad de un líder que se enfocó a mirar a ese Dios tal como Él quiere ser mirado es recibir todo el aprobio y todo lo que esto traiga. Y debe decidir si se mantiene de ese lado o se va del bando contrario.
Es una decisión que todos los días estará tocando a la puerta de esos siervos. Amén. Muchos hoy en día han decidido estar del lado contrario. Pero de todo lo que hacemos, Dios nos demandará cuentas. Dios pedirá cuentas. Pero también Dios hará defensa de aquel que dice mantenerse de su lado. Por eso hay que tener a veces nosotros como pueblo cuidado de lo que creemos saber, de lo que creemos ver. Porque Dios, que juzga todas las cosas y que ve la magnitud y la profundidad de las cosas, sabe por qué cada proceder y cada acción. Yo no creo que Dios fuera ignorante de por qué Moisés le estaba diciendo lo que le decía. Yo no creo que Dios no supiera por qué razones. Algo me decía el Espíritu Santo hace unos días atrás. Me decía, ¿sabes? Sin importar cuánto los juzguen, siempre tienes que tener en cuenta que yo voy a mirar en cada acción que ustedes hagan con qué intenciones lo estaban haciendo en su corazón. ¿Cuáles eran las intenciones reales del corazón? Y en conforme a esto, yo haré un juicio justo sobre mis siervos. Entonces, se podría decir que los siervos, cuando miran en la dirección correcta del Señor, realmente reciben agravio. Si lo sigues así, y seguirá sucediendo hasta la venida de Cristo. Amén. No va a dejar de pasar. Amén. Seguirá sucediendo. Por eso Cristo muchas veces dejó claro que aún los de la propia casa serían enemigos de aquel que decidía caminar correctamente con Cristo. No porque todos lo sean, pero lamentablemente, miren las mayorías, como lo registra la palabra, que de una multitud solo habían 4 personas mirando en la dirección correcta. El resto todos estaban mirando a un mismo nivel y a ese nivel se quedaron mirando. Nosotros decidimos hacia qué dirección mirar, sí, pero cuando decidimos dejar que nuestro corazón reciba, cuando el corazón está entenebrecido, endurecido, no hay manera. A lo largo de estos 9 años he aprendido que sin importar cómo haga mi trabajo, jamás va a ser agradable para los demás. Lo único que espero es que sea agradable para el que me manda hacerlo. Nunca le pregunto. A la verdad es cuestión de saber obedecer y limitarnos a hacer únicamente lo que nos pide. Cuestión de madurez es esperar como siervos a que Dios nos explique el porqué de cada situación sin hacer conjeturas a la ligera. Amén. Y como Dios es soberano y sabio, Él sabrá cuándo darnos explicación a cada cosa. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender. El siervo que no es ejercitado en la paciencia del Señor pierde fácilmente los estribos y termina avergonzando a Cristo delante de los demás. Es muy necesario que Dios nos pruebe hasta lo sumo para podernos levantar. Hoy en día yo veo este lugar como la promesa de Dios en la vida de mi esposo, de mis hijas y mía. Un regalo que Él nos hizo como pareja. No se lo pedimos, pero Él decidió darnos. No hicimos lo que hace mucho, de decirle al Señor que queríamos un púlpito. Deseábamos y anhelábamos como muchos servirle al Señor. Servirle era la única cosa que teníamos en nuestro corazón. Pero caímos de rodillas muchas veces para esperar a que Dios nos dijera de qué manera servirle. Hoy en día muchos piensan que servirle a Dios y creen que están en su razón es picar aquí, picar allá, pareciendo ovejas que no tienen un hogar real, porque están en un lado y en otro, y prestan funciones a veces en otro, y engañan y mienten, y piensan que Dios todo eso se lo va a avalar, porque están haciendo según ellos lo correcto delante del Señor. Pero el Señor hoy les dice, es triste la realidad del siervo, que no entiende quién es su Señor, y el Señor no anda dividido, no anda corriendo de un lado para otro, no anda de un lugar a otro. El Señor, donde lo pone a uno, lo pone a dar frutos para que nosotros edifiquemos el reino de su gloria, no el reino de los hombres. Pero nosotros, cuando queremos hacer nuestras cosas en nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra envergadura, vivimos haciendo las cosas a nuestra manera y pensamos que siempre es el Espíritu Santo el que está avalándonos. Hace algunos años atrás, una de las primeras lecciones que recibí es que existen 2 espíritus en la iglesia.
El Espíritu Santo real, veraz, que no invalida la palabra, sino que por el contrario nos lleva a ver la realidad de ella y el cumplimiento de ella, y que jamás pasa por alto lo que está aquí escrito. Ese es el Espíritu Santo real del que habla Dios. Pero está el otro que se hace pasar, como lo describe la palabra, imitador de las cosas de Dios, que nos hace muchas veces creer que es Dios el que nos habla y no nos corrige cuando tiene que hacerlo. Y todo nos lo aprueba. Lastimosamente, la mayoría de la iglesia, en vez de tener el derramamiento real del Espíritu Santo veraz y eficaz, como está aquí en la palabra, tenemos también el engañador al lado y preferimos escuchar a ese y seguirle las órdenes a ese. Por mucho tiempo oré, pero le dije un día al Señor que yo realmente deseaba servirle al Dios del que habla la palabra. Y yo no quería servirle a un Dios conforme a mis conceptos y a lo que yo pensase, sino al Dios que describe la palabra, sin importar hasta dónde tuviera que llegar, que me ayudara, necesitaba su ayuda. Recuerdo que para mis inicios, el Señor, una de las cosas que me dejó muy en claro y me enseñó fue a identificar cuando el Padre habla, cuando el Espíritu Santo habla y cuando el enemigo engaña. No fue fácil, hoy en día digo que me falta muchísimo todavía por aprender, pero cada vez me queda más claro cómo Dios hace las cosas. Al principio me era necesario vivir muchas cosas porque son necesarias para cada siervo. De esta manera, el siervo sabe que no es más que su Señor. Amén. Así que es necesario vivirlas y entenderlas. Hasta el día de hoy, todo lo que el Señor me dijo cuando entré a ministerio, toda palabra que me había dado, hasta el día de hoy estoy viendo el cumplimiento de cada una de ellas. Algunas muy dolorosas. Duele saber la veracidad de Dios en la vida de uno. Duele ver que Dios jamás te mintió, que cada cosa que Él marcó en tu vida que tenía que suceder pasará, porque Dios ha hablado. Es donde duele, donde te das cuenta que vas en la dirección correcta, que no te has desenfocado, que no te has extraviado, porque sus palabras se cumplen, que no has dejado de mirarlo como Él necesita que lo mires. Fue doloroso, fue cruel, fue tedioso, fueron muchos momentos de muchas cosas. Hoy en día le agradezco a Dios por cada vez que, así como lo hizo en la antigüedad con sus siervos, se ha sentado el Espíritu Santo a reconvenir, a mostrarme la realidad de su palabra en mi vida, a mostrarme cuán eficaz es Él al cumplir esto, a enseñarme que es cierto que muchos, viendo ser primeros, vienen a ser postreros. Esa es una de las decisiones que a veces el mismo siervo toma, que no tiene reversa en la palabra. Que Dios, habiéndolos escogido para ser primeros, terminan siendo postreros. Y eso no tiene reversa cuando uno no entiende lo que Dios tiene con uno. Amén. Esa es una de las primeras palabras que en los 9 años que llevo sirviéndole al Señor he visto cumplirse una y otra vez. Entiendo a Dios que siempre, como Él le dijo al siervo, no has quedado tú solo, sino que todavía faltan 7,000 rodillas para que se doblen en mi nombre, porque no eres el único que se va a doblar, se va a mantener. Hay otros que lo harán mejor que tú. Eso también me enseñó a que yo no era irreemplazable, que al contrario, podía ser reemplazada. Eso me ayudó a centrarme más, a mirar la ruta que el Señor me había marcado. ¿Ha sido doloroso el trayecto? Sí. Aún muchos se sorprenderán de muchas cosas más, pero la verdad, como le decía hoy al apóstol, yo ya no me sorprendo, porque a la final, para este tiempo, el Señor había preparado mi corazón desde mucho tiempo antes. Cada que llegaba aquí siempre me lo dijo, que hasta lo sumo era necesario ser humillados, porque la exaltación sin humillación no llega, y Dios cumple a veracidad todo lo que Él dice en tu vida. Dios no se equivoca. El problema es si tú estás dispuesto a recorrer el camino que Dios trazó para ti y de qué manera lo vas a recorrer. Para mí, cuando inicié el ministerio, cuando el Señor me hizo mi llamado ministerial, la primera cosa que hice fue arrodillarme. Nunca le dije al Señor, no estoy lista, solamente le dije que me enseñara, porque yo no sabía muchas cosas del servicio al Señor. Empecé a orar porque mi idea mental y humana era que yo iba a servir como muchos siervos en iglesia. Empecé a congregarme en una, empecé a orar y el Señor empezó a responder mis oraciones.
pero siempre fue muy claro conmigo en decirme que no era para lo que me tenía. Entonces decidí esperar, callar y esperar. Hoy en día me veo en este lugar porque Dios un día decidió regalarnos parte de la administración de su casa aquí en la tierra, pero sigue siendo la casa del Señor y sigue siendo todo suyo. Entonces empecé a escudriñar la palabra y le dije que yo no quería volverme como los viñadores malvados a los cuales el Señor salió y les dejó su casa, y cuando volvió encontró que estos se habían adueñado de lo suyo y no lo dejaban a él venir a reclamar lo que era derecho suyo, que él le había mandado siervos y estos los habían lastimado, los habían matado, y él había tomado la decisión. En aquella parábola enseña el Señor de mandar a su hijo, a ver si al menos a su hijo lo respetaban y le daban lo que era suyo. Pero en vez de eso, como vieron que era el heredero, como vieron que era el que iba a heredar la herencia, lo que hicieron fue, los viñadores malvados, fue reconvenir entre ellos, es decir, venid matémoslo, venid acabémoslo, y así nosotros heredaremos la viña. Hoy en día muchos piensan que es sencillo el Evangelio, pero el Evangelio es real, es puro, y así se le debe dar al pueblo. Si la gente no lo quiere recibir así, pues tristemente serán muy pocos los que salgan de las grandes majadas del Señor, aprobados por Dios. Pero este Evangelio está para darlo como tal. Aunque con ello venga todo lo que venga, se debe dar completo, preciso y claro. Guste, no guste, duela, sea doloroso, pero la palabra es viva y eficaz, y el Espíritu Santo real, el que no imita, el que la avalúa, el que le da vida a estas palabras que fueron escritas, inspiradas por él mismo, para que los hombres las plasmaran en papel con su mano. Yo les digo que él se encarga de cada día mostrarnos la veracidad de ella. Cuando somos maduros, somos entendidos, empezamos a darnos cuenta cuánto de ella él nos hace vivir, cuánto de ella nos hace probar su veracidad y su realidad. Amén. Esto es lo que tengo de parte de Dios para ustedes el día de hoy. Les cedo el lugar al apóstol, porque no sé qué le haya dado el Señor a él, pero pues genial, aprender. Amén. Buenas noches, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos aquí mismo donde estamos leyendo el pasaje de Números. Es muy importante, como dice la profeta, en dónde nosotros nos hemos enfocado y hacia dónde estamos mirando. Cuando nosotros compramos algún producto, ya sea alimenticio, un aparato electrónico o cualquier cosa, ¿cierto? Todo trae recomendaciones, ¿sí o no? Para el buen uso o para prevención, ¿cierto? En la mala manipulación que genere causas. Es tan importante seguir las instrucciones, es tan importante seguir las recomendaciones que nos dan para que todo funcione bien. Amén. Eso mismo hizo Dios con el pueblo de Israel cuando los tomó de Egipto. Dios empezó a generarles a ellos y a traerles recomendaciones de qué no debían hacer y qué era lo que tenían que hacer. Cuando nosotros no seguimos las recomendaciones que nos dan, vamos a cometer grandes problemas o nos vamos a meter en grandes líos. Amén. Miren lo que dice acá en Números 14. Vemos que Moisés, ¿cierto?, empezó a interceder ante Dios por Israel. Hay cierto, es una gran realidad. Nunca las miradas no van a ser igual, el enfoque no va a ser igual, siempre. Cuando por ejemplo el águila, ¿cierto?, está enseñando a sus crías después de que ya salen del nido a volar, a cazar, o el león, o el guepardo, o estos animales que enseñan a sus crías a cazar, ¿por qué los instruyen tanto? Porque son ¿qué? Inmaduros.
porque su experiencia es corta y porque su visión no es amplia. Siempre cuando Dios establece un líder, Dios abre sus ojos para ver lo que el pueblo no ve. El pueblo no estaba viendo lo que Dios y a Moisés le estaba mostrando. Me impacta esa parte donde Moisés intercede, porque yo digo, wow, Moisés hubiera tomado otra postura de, sí Señor, acábalos porque mira, si usted no interviene me van a matar. Y con ellos, y conmigo a Aarón, a Caleb y a Josué. Sí Señor, destruye. Estamos hablando de un pueblo que se levantó, era casi 1 millón de personas, ¿cierto? Levantada en ese momento contra Moisés, Aarón, Caleb y contra Josué. Pero la intercesión de Josué no fue de rabia, fue de sabiduría. Amén. Por eso Dios establece líderes, porque es que en los líderes es donde Dios trae la sabiduría para poder llevar a cabo una labor. Y mira las decisiones de Dios. La pastora estaba hablando de algo muy interesante, que eso es algo que nosotros debemos entender, que cada acción trae una reacción y con una reacción viene una consecuencia, negativa o positiva. En este caso, Israel venía irritando a Dios hacía bastantes días. Amén. Y mira lo que dice acá. Versículo 20. Entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Wow, yo creo que Moisés descansó. El Señor ya no los va a acabar. Dios ya no los va a destruir. Versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo. Nosotros debemos aprender que Dios, como dice la Escritura, es el mismo Dios de ¿qué? De ayer, de hoy y de siempre. No es un Dios moderno, no tenemos un Dios moderno, un Dios del siglo XXI, no, es el mismo Dios que se mueve con sus mismos principios, aun cuando estamos en otra dispensación, en un nuevo pacto, con nuevas leyes, pero es el mismo Dios que maneja sus mismos principios, es el mismo Dios. Dios es un Dios de ¿qué? De oportunidades. Dios es un Dios de muchas y demasiadas oportunidades. Por eso hoy Moisés proclama parte de la deidad de Dios. Oh Yahweh, tú tardo para la ira y grande ¿qué? Dios nos da muchas oportunidades. Tú la embarras, yo te doy otra oportunidad. La vuelves a embarrar, Dios te da otra oportunidad. Pero nunca, déjame decirte, nunca lleves a Dios al límite. Porque dice que es tarde. Oh, es que tarde no significa que nunca se va a enojar y que la copa nunca se le va a llenar. Por eso dice que no tendrá por inocente ¿qué? Al culpable. Y acá describe que, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo había tentado ya Israel a él? 10 veces. Imagínate, habían sido 9 veces que la habían hecho y Dios les había perdonado. Otra oportunidad le doy. Lo hemos visto muchas veces. ¿Qué día estaba orando esta semana en el tiempo, en mis tiempos con el Señor, en mis tiempos en el día? Y Dios me llevaba en un retroceso desde que la iglesia fue plantada, desde el pueblo y el primer grupo de trabajo. Y me llevaba el Señor de sus decisiones, de por qué cada cosa, de por qué Dios permite, de por qué cuando Dios se cansa y de por qué Dios hace las cosas cuando uno a veces ni siquiera uno dice, no entiende. Y ve uno la veracidad de Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios de Moisés, un Dios de oportunidades, pero un Dios que no toma por alto ni pasa por alto cuando Dios te perdona una, otra y tú persistes en lo mismo. Mira acá,
me impacta lo que Dios habla acerca de Caleb. Mira lo que dice acá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenía Caleb? ¿Qué clase de espíritu tenía Caleb? A ver, Caleb estaba ¿en qué tónica estaba Caleb? Caleb estaba en la línea de Moisés. Caleb estaba viendo como Moisés estaba viendo. Josué estaba viendo como Moisés estaba viendo. Dios no es un Dios de división. Dios no es un Dios de disensión. Dios no es un Dios de 2 cabezas, ni de 3 cabezas, ni de 4 cabezas. Dios es un Dios de unidad. Cuando empezamos a mirar donde Dios no está mirando, estás llevándole la contraria. Cuando Dios te traza una línea y tú quieres por otro lado, tú le estás llevando la contraria. Por eso cuando habla dice, y en Caleb hallé otro espíritu, claro, diferente a los 8, porque ellos vieron la tierra, como dice la pastora, la palparon, la disfrutaron, la miraron, efectivamente constataron lo que Dios les había dicho. Que Moisés estaba y en el cual Dios necesitaba que estaba. No. ¿Qué hicieron ellos? Sencillamente hicieron enojar al Señor. Entonces mira esta parte. Versículo 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar. Y Yahweh habla a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo hubiera esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Yahweh he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Yahweh, porque hemos pecado. Ya no les bastó que dijeran, sí, hemos pecado, porque Dios había determinado algo que no se iba a quebrantar, y era que los había desechado. Cuando tú te desenfocas, déjame decirte, de lo que Dios quiere hacer contigo, tú pierdes. Dios no pierde. Cuando Elías se desenfocó de la vista de Dios y dejó llenarse de temores y de miedos de Jezabel, se desenfocó de Dios. El gran profeta Elías, el profeta de fuego, que hizo descender fuego del cielo y que mató a 400 profetas de Baal, se atemorizó por el mensaje de una mujer, de una reina. Y aquel profeta fue a buscar al Señor, y el Señor le habló, le direccionó. Y Elías, se quejó. Y le dijo, Dios, solamente quedo yo, y buscan para matarme. Nunca Dios se va, nunca. Nunca Dios se va. Y la respuesta de Dios a Elías, yo haré que queden 7,000 rodillas ante mí que no se doblarán contra Baal.
Ahora oirás y me ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. Y ungirás a tal fulano por sacerdote y a tal fulano por rey. ¿Qué había hecho? En pocas palabras, ¿qué estaba diciendo Dios de Elías? Listo, mijo. Tú no quieres más, te atemorizaste, listo. Pongo otro en tu lugar. Dios nunca se va. Nunca. Nunca Dios se va a varar. Nunca. Dios siempre tiene 7,000 rodillas después de nosotros para tomar nuestro lugar. Así como pensaron ellos. Mira la respuesta, la primera respuesta de Dios. Si quieres, destruyo a estos y te pongo sobre otro pueblo más grande y más fuerte. Listo. Moisés intercedió, pero dijo, listo, bueno, ya no. Pero entonces, este pueblo no quiere, tomaré un remanente. ¿Un qué? Un remanente. ¿Y qué es un remanente? Remanente significa un grupo pequeño tomado de algo que fue desechado. Y el remanente representa siempre lo pequeño, lo que es escogido por Dios para poder seguir y llevando a cabo los planes que Él ha determinado que hacer. Dios nunca se va a dar. Por eso Jesús dijo, porque muchos primeros serán posteros y posteros ¿qué? Primeros. Por eso Jesús le dijo al pueblo, porque los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Esos hijos del reino, ¿a quién se está refiriendo? Al pueblo judío. El pueblo judío que no quiso aceptar al Mesías. Debemos entender que Dios no se va. Por eso es importante enfocar nuestra mirada. ¿A dónde ponemos nuestra mirada? ¿O escuchamos a quién? Hace unos años conocí a un pastor que varias veces lo he compartido y él se desenfocó de Dios. Empezó su ministerio y Dios empezó a darle bastante respaldo. Dios empezó a moverlo, a ministrar sanidad, liberaciones y muchas cosas extraordinarias. Pero empezó a escuchar el consejo de otros. Pastor, no está bien que usted se alargue tanto porque la gente se aburre. Sí, hermano, es cierto. Acortó el mover del Espíritu. Pastor, eso de que el Espíritu Santo habla, eso es mentira. ¿Verdad? Apagó la voz del Espíritu en su vida. Y así cada consejo que venía, lo aplicaba. Y de un momento a otro el Espíritu de Dios se le apagó en su vida. Y una vez estábamos yendo, cuando eso hace años, eso fue en el año 2013, cuando estábamos haciendo las vueltas de la personería jurídica, Dios dándonos la victoria de la personería jurídica propia del ministerio, este pastor se acerca a mí y dice: mi hermano Andrés, yo quiero preguntarle cuál es el secreto del respaldo de Dios en tu vida. ¿Por qué Dios te respalda tanto? Y dije: mi hermano, yo busco al Señor, le soy diligente, le soy obediente, cada cosa que me dice lo hago, soy sensitivo a lo que Él me manda que haga y lo hago. Se agacha la cara, agacha su rostro, su mirada se llena de tristeza y me dice: pastor, yo era así con el Señor recién me llamó al ministerio, pero empecé a escuchar a otros sus consejos y me desenfoqué y apagué el Espíritu de Dios en mi vida. Y llevo años y no he volvido y no he podido lograr que Él vuelva a moverse como se movía en mi vida. Que sin palabras, y lo único que le puedo decir es: mi hermano, siga clamando por misericordia, que Dios tenga misericordia de ti y vuelva a ti. Cuando nosotros nos desenfocamos de donde Dios nos ha trazado una línea, déjame decirte que tú pierdes, Dios no pierde, yo pierdo. Por eso, como ministros principales y fundadores de este ministerio, llevamos 8 años enfocados en lo que Dios nos ha determinado. Y cuando a veces intentamos como desenfocarnos, lo hermoso del Señor es que nos vuelve a encauzar. Oigan, ¿qué están haciendo? Se están desviando. Por eso me impacta lo que dice la palabra en Proverbios, que dice que una es el pensamiento del hombre, pero Yahweh endereza sus pasos. Lo importante es permitir que Dios enderece nuestros pasos. Eso significa tener un corazón enseñable y entendido para que Dios enderece nuestros pasos. Israel se desenfocó de Dios.
Dios le dijo que les iba a entregar esa tierra. Pensamos que Dios tiene que revelarnos absolutamente cada cosa como lo va a hacer. No. En estos casi 20 años que llevo de conocer del Señor, he aprendido algo muy interesante de Dios. Dios nunca te revela el plan completo. Dios siempre lo va a hacer por partes. Si Dios necesita llevarte a otro lugar, te va a decir, haz esto hoy. Señor, mañana te doy más indicaciones. Y mañana te dice otra cosa, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios necesita probar si en medio de la ansiedad o en la impaciencia tú vas a buscar consejo en otros, te vas a enfocar de Dios, o vas a tener la mirada puesta en quien tienes que poner la mirada. Lamentablemente, muchos dejamos que el afán y la ansiedad nos acojan y empezamos a buscar consejo donde no tenemos que buscar consejo. Nos desenfocamos de Dios. Dejamos que contaminación venga a nuestros oídos, porque perdemos la mirada del que tenemos que poner la mirada. Si nosotros en estos 8 años de ministerio prestáramos atención a todo lo que nos dicen o nos han dicho siervos, ministros, personas y demás, hace rato no estaríamos en el ministerio. Hace rato el ministerio del fuego, abrazo de su presencia y la iglesia se hubieran acabado. Pero nos hemos enfocado en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos dice. Y en eso mismo estamos enfocados desde este momento, en lo que Dios nos ha dicho. Y algo muy interesante, que cuando Dios sabes y te enfocas en Dios, nada te va a sorprender, ¿cierto, amor? Nada nos va a sorprender, ¿sabes por qué? Porque Dios se va a encargar de que tú seas avisado antes de. Algo muy interesante, ¿sabes por qué Dios advierte las cosas antes de que ocurran? Dios, presta atención, nunca pasa nada, ni nunca ocurre nada sin que antes Dios, ¿qué? Lo revele, lo muestre con anterioridad. ¿Para qué? Para que estés avisado, para que estés prevenido y para que atiendas la palabra del Señor. Antes de que Israel fuera probado en el desierto, Dios les dijo. Antes de que Israel viviera lo que tenía que vivir en Egipto, Dios se lo dijo a Abraham. Yo creo que Abraham se lo comunicó a Isaac, a Jacob, y ellos se encargaron de comunicárselo a los demás. El detalle es que se desenfocaron. Tan importante prestar atención a las instrucciones, tan importante es prestar atención a las recomendaciones, porque cuando no prestamos atención, erramos, caemos en descrédito, entramos en problemas. Es tan importante enfocarnos en el Señor y no prestar atención a otras cosas. Mira Israel, efectivamente Dios le dijo, sí, lo he perdonado, le dice a Moisés. Los he perdonado conforme a tu dicho, pero como vivo yo y mi gloria llena la tierra, no más. En ese caso con Israel, ¿qué les dijo? No más. No les doy más oportunidad a ellos. Caerán en el desierto, solamente sus hijos. Me impacta esta parte, mira esto. Lo que para Israel decían, serán por presa. Nuestros hijos van a morir en el desierto. Mira eso, lo que es tan tremendo, ¿no? De cierta manera, ¿qué estaban haciendo ellos también con Dios en ese momento? Ofendiéndolo. Tú no tienes el poder para que nuestros hijos vivan. ¿Y qué en pocas palabras le dijo Dios? Los que ustedes pensaban que iban a ser por presa, ahora los introduciré yo. Y ustedes perecerán en el desierto. Déjame decirte que Dios toma decisiones bastante radicales. Es importante aprender a conocer que Dios es un Dios de decisiones que radicales. Ahora, esas decisiones radicales quebrantan la veracidad de Dios, quebrantan la inmutabilidad de Dios. No, pero es que Dios me lo prometió. Claro, Dios te lo prometió, pero ¿qué hiciste tú para quebrantar la promesa de Dios en tu vida? La palabra del Señor es muy clara que sus promesas son en el sí y en el amén, y que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero ¿qué hacemos nosotros para quebrantar la promesa de Dios en nuestras vidas?
¿Qué hizo Israel para que Dios no cumpliera la promesa en ellos, sino en un remanente? Hacemos que Dios tome decisiones radicales, hacemos que Dios tome determinación. Por eso Jesús es muy claro, y es un principio del reino de Dios: primeros serán postreros y postreros primeros. Por eso la palabra también nos insta que esté firme y mire que no caiga. Josué y Caleb estuvieron firmes ahí. No, Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios hará. Y no se dejaron contaminar, se mantuvieron firmes. Hay que mantenernos firmes. Hay que mantenernos. Me acuerdo la primera palabra que Dios dio hace años. Llevábamos el primer año de la iglesia. Y Dios dijo: oh, viene zarandeo. Viene zarandeo, cuiden sus sillas, viene zarandeo. De él, bastante pueblo que era, quedamos 12. Los demás no se percibieron. Y desde el tiempo Dios ha hablado bastante, y ha advertido bastante, y ha anunciado bastante. Pero muchos no se percibieron. Por eso le digo que Dios es tan veraz, que no hay nada que ocurra que con anterioridad Dios no lo muestre, no lo advierta o no lo diga. Cuando tú como siervo de Dios sabes y estás en el Espíritu y conoces las intenciones del Espíritu y ya estás conectado con Dios, sabes cada cosa y cada tiempo. Y entonces no te sorprenderá, no te sorprenderá lo porvenir de cada palabra. Por eso me impacta la veracidad de Dios, de cómo es Dios. Y de cuando tú examinas y examinas las Escrituras y miras al Dios veraz, tú vas a ver cuán veraz es Dios y cuán inmutable es y de cómo es fiel. Por eso, hermanos, hoy en esta noche, basándonos en esta palabra, no nos desenfoquemos, ni volteemos nuestra mirada donde no tenemos que ponerla. Enfoquémonos en quien nos llamó y en quien nos insta, porque entonces vamos a perder el lugar que Dios quiere. Mira Israel, tremendo, siendo el pueblo escogido. Esta semana yo miraba un video que me compartieron. Santo Israel, la que la gente clama y ora por ella, está como Sodoma y Gomorra. El homosexualismo y el lesbianismo tan fuerte que está en Israel, la nación santa, está a flor de piel. ¿Y por qué? Porque lamentablemente Israel está en el tiempo en que está en enemistad con Dios. ¿Hasta qué? Hasta que la plenitud de los gentiles entren en la gracia redentora. Israel venga a ser ¿qué? Libertad. ¿Pero libertad a quién? ¿Toda Israel? No, el remanente. Déjame decirte que Dios siempre va a escoger un remanente cuando ve que la masa restante no da resultado. Pero Dios nunca se va. Nunca. Lo que Dios determina hacer, lo hace. Ojo, ¿con quiénes? ¿Con unos o con pocos? Porque Dios nunca cambia. Veraz es. Por eso enfócate siempre en el Señor. Siempre. Nunca te apartes de sus promesas, ni nunca se aparte sus palabras en tu vida. No importa cuán turbienta vea la marea, ni cuán feroces vea las olas. Tu mirada está puesta en quién. ¿En Dios o en el hombre? ¿En Dios o en el hombre? ¿En quién tenía puesta la mirada Josué? ¿En quién tenía puesta la mirada Caleb? ¿En quién tenía puesta la mirada Moisés? En Dios. Por eso cuando entran a poseer la tierra y Caleb toma posesión de lo que Dios le había dicho hace 40 años atrás, y Josué ve lo que Dios le había dicho, vieron la veracidad de Dios. Pero yo creo que también miraron atrás y dijeron: uy, todo lo que pasamos, toda la gente que quedó en el desierto, murió, aquellos que Dios le prometió y hoy están desechados, tenían que hacer partícipe ahora, pero no. Tremendo. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos mantuvimos ¿qué? Firmes.
La firmeza es una gran virtud que lamentablemente muy pocos la hay. Déjame decirte que en el ámbito espiritual se genera y se gesta una batalla continuamente. ¿Contra quién? Contra ti. Por ti y contra ti. Dios y su Espíritu y los ángeles batallando para que tú estés firme. Satanás y los demonios y tu misma carne luchando para que tú te desenfoques y te pierdas. La firmeza solamente la determinas tú. Por eso, mis hermanos, esta era la palabra que traíamos para esta noche. No sé si la pastora tenga algo más, ¿no? Entonces vamos a ponernos en pie.